¿Te has parado alguna vez a pensar en la mayor paradoja de la historia de la humanidad? Imagina esto: el hombre que se convirtió en el mayor evangelista de todos los tiempos, quien escribió la mitad del Nuevo Testamento, quien fundó más de 100 iglesias en 3 continentes diferentes, comenzó su camino como el mayor perseguidor de cristianos de la historia. Suena loco, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que le sucedió a un hombre llamado Saulo de Tarso, quien más tarde sería conocido como Pablo, el apóstol. La estadística es asombrosa. 13 libros del Nuevo Testamento surgieron de la mente y las manos de este hombre. Eso representa más de la mitad de todo el Nuevo Testamento. Sus cartas siguen siendo estudiadas, citadas y aplicadas por miles de millones de personas en todo el mundo, más de 2000 años después de su escritura. Pero aquí está la sorpresa. Antes de escribir una sola línea sobre el amor, el perdón y la esperanza, este mismo hombre dedicó sus días a destruir vidas, separar familias y borrar todo rastro de cristianismo de la faz de la tierra. Si alguna vez has sentido que tu vida es irreparable, que has hecho demasiado, que has lastimado a demasiada gente, que te has desviado tanto del camino correcto que ya no hay vuelta atrás, entonces necesitas conocer la historia de Saúl. Porque si hay una historia en la humanidad que demuestra que la transformación radical es posible, que nadie está demasiado perdido para empezar de cero, que el pasado no tiene por qué determinar el futuro, es la suya. Saúl no era un perseguidor cualquiera. Era sistemático, implacable y poseía todos los recursos necesarios para infligir el máximo daño. Era como si tuviera la inteligencia de un estratega militar, la educación de un intelectual de élite, la autoridad de un magistrado y la obsesión de un fanático. Todo en una sola persona. Y esta persona había decidido que el cristianismo debía ser completamente eliminado. Pero algo ocurrió en el polvoriento camino que conectaba Jerusalén con Damasco. Algo que cambió no solo la vida de un hombre, sino el curso de toda la civilización occidental. Fue un encuentro tan dramático, tan imposible de ignorar, que transformó al mayor enemigo del cristianismo en su mayor defensor. Y lo más increíble de todo esto es que esta transformación no fue superficial, ni temporal, ni estratégica. Fue completa, definitiva, y le costó a este hombre literalmente todo. En los próximos minutos descubrirás cómo un asesino se convirtió en salvador de almas, cómo un destructor se convirtió en constructor, cómo alguien que sembró terror y muerte se dedicó a difundir esperanza y vida. Pero lo más importante es que comprenderás que si Dios pudo transformar a Saulo en Pablo, no hay vida que no pueda reconstruir, ni pasado que no pueda redimir, ni persona que esté demasiado lejos del alcance de su gracia. Esta no es solo una historia antigua escrita en pergamino polvoriento. Es un manual de transformación que sigue vigente, una hoja de 1900, ruta para llegar del fondo a la cima, una prueba irrefutable de que tu historia puede dar un giro tan radical como la de Pablo. Así que respira hondo y prepárate, porque estás a punto de vivir la biografía más insólita e inspiradora jamás registrada en la historia de la humanidad. Para comprender la magnitud de la transformación de Pablo, primero debemos conocer a Saulo, el hombre que era antes. Y cuando descubras quién era este hombre, te impresionará aún más lo que llegó a ser. Saulo de Tarso no era un judío común, ni un perseguidor aficionado, ni un seguidor insensato de órdenes. Era la élite de la élite, el más preparado de los preparados, el más fanático de los fanáticos. Nacido en Tarso, una de las principales ciudades del Imperio Romano en la región de Cilicia, Saulo poseía algo que muy pocos judíos poseían: la ciudadanía romana. Esto significaba privilegios especiales, protección legal y acceso a oportunidades que la mayoría de la gente ni siquiera podía soñar. Era como tener un pasaporte diplomático en la antigüedad. Pero no se detuvo ahí. Su familia contaba con suficientes recursos económicos para brindarle la mejor educación posible, lo que incluía estudiar en Jerusalén con Gamaliel, uno de los maestros más respetados de la ley judía. Imaginemos a un joven brillante con una educación de primera, recursos económicos, conexiones políticas y una pasión ardiente por su religión. Saúl no solo era inteligente, era estratégico. No solo era culto, era elocuente. No solo era celoso, era obsesivo. Y toda esta combinación explosiva tenía un único objetivo: eliminar lo que él consideraba una peligrosa herejía llamada cristianismo. La mentalidad de Saúl era la de un cazador incansable. Para él, los cristianos no eran solo personas con creencias diferentes. Eran una amenaza existencial para el judaísmo, una enfermedad que debía erradicarse antes de que se extendiera más. No veía rostros, ni familias, ni individuos con sueños y temores. Solo veía objetivos que debían ser neutralizados. Era frío, calculador,
y estaba completamente convencido de que estaba haciendo la obra de Dios. Los métodos de Saúl fueron brutales y efectivos. No se conformó con arrestar a los cristianos. Los interrogó violentamente, los humilló públicamente, destruyó sus propiedades y destrozó familias enteras. Arrastraron a las mujeres de sus casas delante de sus hijos pequeños. Golpearon a los hombres hasta que confesaron dónde se escondían otros cristianos. El miedo que infundió fue tan intenso que muchos cristianos abandonaron Jerusalén y se dispersaron a otras ciudades, no por una estrategia misionera, sino por puro terror. Y así llegamos al momento más oscuro de la persecución de Saulo, la lapidación de Esteban. Esteban era un joven cristiano lleno de sabiduría y poder, que obraba maravillas y milagros entre el pueblo. Cuando fue arrestado y llevado a juicio, su defensa fue tan contundente, tan llena de conocimiento de las Escrituras y de la historia de Israel, que enfureció a los líderes religiosos. La Biblia registra que el rostro de Esteban resplandecía como el de un ángel mientras hablaba. Pero cuando Esteban terminó su discurso, acusando a los líderes religiosos de resistirse al Espíritu Santo y matar al justo, la multitud estalló en ira. Lo sacaron a rastras de la ciudad y comenzaron a apedrearlo hasta que murió. Y allí estaba Saulo, no solo observando, sino aprobando completamente lo que estaba sucediendo. Los verdugos incluso colocaron sus ropas a sus pies como muestra de respeto por su autoridad en la situación. Mientras las piedras caían y Esteban agonizaba, hizo algo que debió resonar en la mente de Saulo mucho después. Oró por sus asesinos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Fueron sus últimas palabras registradas. Allí estaba un hombre que agonizaba brutalmente, y en lugar de maldecir a sus torturadores, les pidió perdón. ¿Qué clase de fe era esta que transformaba a una víctima en intercesor? Pero si crees que presenciar la muerte de Esteban hizo que Saulo se retractara o reflexionara sobre sus métodos, te equivocas por completo. De hecho, fue todo lo contrario. La Biblia dice que, tras la muerte de Esteban, surgió una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y Saulo la estaba devastando. La palabra griega que se usa allí sugiere destrucción total, como un animal salvaje desgarrando a su presa. La autoridad de Saulo creció tanto que obtuvo cartas de recomendación del sumo sacerdote, que le otorgaban poder oficial para arrestar a cristianos no solo en Jerusalén, sino también en otras ciudades. Era como tener una licencia de caza, con pleno respaldo gubernamental. Y eso fue precisamente lo que lo llevó a ese camino a Damasco, portando documentos oficiales que autorizaban el arresto de cualquier cristiano que encontrara en la ciudad. Pero aquí reside la ironía suprema de la historia. Cada paso que Saulo daba hacia Damasco para destruir más vidas cristianas era en realidad un paso hacia su propio encuentro con Cristo resucitado. Pensaba que se dirigía a cumplir otra misión de destrucción, pero en realidad caminaba directo hacia el momento de mayor construcción de su vida. A veces Dios nos permite caminar hacia nuestro destino, incluso cuando creemos que vamos a un lugar completamente distinto. Era mediodía cuando sucedió. El sol brillaba en lo alto. No había nubes en el cielo. Y de repente una luz más brillante que el sol del mediodía envolvió a Saúl y a sus compañeros de viaje. No era una luz común, ni un fenómeno natural, ni algo que pudiera explicarse por la física o la meteorología. Era una luz sobrenatural, tan intensa que dejó a Saúl completamente ciego. Junto con la luz, llegó una voz que hablaba en hebreo, la lengua materna de Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta resonó no solo en los oídos, sino también en el corazón de este hombre que había dedicado su vida a perseguir a los cristianos. Pero, ¿quién hablaba? ¿Y por qué decía que Saulo perseguía a esta persona en particular? Con voz temblorosa, probablemente aterrorizada, Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? La respuesta que siguió lo cambió todo. Soy Jesús, a quien tú persigues. En una sola frase, toda la cosmovisión de Saulo se derrumbó como un castillo de naipes. Jesús, a quien creía muerto y enterrado, estaba vivo. No solo vivo, sino glorificado, poderoso y personalmente identificado con cada cristiano que Saulo había perseguido. La frase «Yo soy Jesús, a quien tú persigues» reveló algo profundo sobre la naturaleza del cristianismo que Saulo no había comprendido. Cuando perseguía a los cristianos, no solo atacaba a los seguidores de una filosofía o a los miembros de una religión, estaba tocando la persona misma de Jesús. Era como si cada arresto que realizaba, cada paliza que aprobaba, cada familia que destruía, fuera un ataque directo al corazón de Cristo. Jesús continuó, «Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». La imagen es la de un animal terco que se lastima al forcejear contra las varas afiladas que lo guían. Saúl había estado luchando contra la dirección de Dios.
y cada resistencia solo le causaba más dolor. Era hora de dejar de luchar y empezar a obedecer. Temblando y asombrado, Saulo formuló la pregunta que cambiaría el resto de su vida. «Señor, ¿qué quieres que haga?». Este fue el momento de entrega total. El hombre que siempre había sabido exactamente qué hacer, que siempre había tenido un plan, que siempre había tenido el control, ahora dependía completamente de la guía divina. Y la respuesta de Jesús fue sencilla: «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Cuando Saulo intentó levantarse, descubrió que estaba completamente ciego. El hombre que había sido guiado por su propia sabiduría y visión, ahora necesitaba ser literalmente llevado de la mano a Damasco. Sus compañeros de viaje quedaron atónitos, pues habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Condujeron a Saulo como si fuera un niño perdido a una casa en la calle llamada Recta. Durante 3 días, Saúl estuvo ciego, sin poder comer ni beber. 3 días de oscuridad total, no solo física, sino espiritual. Era como si toda su vida anterior se estuviera desmoronando pieza por pieza, y una nueva identidad se estuviera forjando en el vacío de esa ceguera. Él, que había sido tan activo, tan ruidoso, tan agresivo, ahora estaba en silencio absoluto, procesando la mayor conmoción de la historia de la humanidad. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, un cristiano llamado Ananías tuvo una visión. Jesús se le apareció y le dijo: «Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí, él está orando». La ironía era palpable. Saulo, el perseguidor de quienes oraban a Jesús, ahora le estaba orando a Jesús, pero Ananías estaba aterrorizado. «Señor, he oído hablar de muchos acerca de este hombre, del gran daño que ha causado a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». Era como si Jesús le pidiera que visitara al mismísimo diablo. ¿Cómo podíamos confiar en que Saulo realmente había cambiado? La respuesta de Jesús a Ananías revela el plan de Dios para Saulo. «Ve, porque instrumento escogido por mí es para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Dios no solo había perdonado a Saulo, había decidido transformarlo en el mayor misionero de la historia. Pero el precio sería alto. Mucho sufrimiento le esperaba. Ananías obedeció, y al llegar a la casa donde se encontraba Saulo, hizo algo extraordinario. Impuso las manos sobre el hombre que había perseguido a sus hermanos creyentes y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». La palabra «hermano» debió sonar como música celestial en los oídos de Saulo. Él, que había sido un enemigo, ahora era aceptado como familia. Inmediatamente las escamas cayeron de los ojos de Saúl y recuperó la vista. Su ceguera física había desaparecido, pero la ceguera espiritual de toda una vida también había sido sanada. Se levantó y fue bautizado, simbolizando públicamente su muerte a su vida anterior y su nacimiento a una nueva existencia. Después, comió y recuperó las fuerzas. El nuevo hombre estaba listo para comenzar su misión. Pero Saulo sabía que la verdadera transformación tomaría tiempo. No bastaba con haber tenido una experiencia sobrenatural. Necesitaba una sólida preparación para la misión que Jesús le había revelado. Así que se retiró a Arabia, donde pasó unos 3 años estudiando, orando, reflexionando y permitiendo que Dios reconstruyera por completo su comprensión de la fe y el propósito de la vida. Esos 3 años en el desierto fueron cruciales. Allí, lejos de las multitudes, lejos de las presiones, lejos de las expectativas, Saúl pudo procesar todo lo sucedido. Repasó todas las escrituras que se sabía de memoria, pero ahora con una perspectiva completamente nueva. Jesús ya no era el impostor que creía, era el Mesías profetizado. El cristianismo ya no era una herejía peligrosa, era el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. Durante este periodo de preparación ocurrió algo interesante. Saulo empezó a ser llamado por su nombre romano, Pablo. No sabemos exactamente cuándo ni por qué ocurrió el cambio, pero simbólicamente representó una nueva identidad. Saulo, el perseguidor fanático, había muerto. Pablo, el apóstol de los gentiles, había nacido. Fue más que un cambio de nombre, fue un cambio de destino.
Cuando Pablo finalmente regresó a la civilización, su primera parada fue Damasco, la misma ciudad donde había planeado arrestar a los cristianos. Pero ahora, en lugar de arrestar, predicaba. En lugar de destruir la iglesia, fortalecía a los creyentes. La ironía era deliciosa. El hombre que había ido a Damasco para aplastar el cristianismo, ahora usaba Damasco como base para difundirlo. Pero la recepción no fue fácil. Los cristianos desconfiaban. ¿Era una trampa? ¿Cómo podían confiar en el hombre que había causado tanto sufrimiento? Los judíos estaban furiosos. ¿Cómo se había convertido en un traidor a su propia causa? Pablo se vio rechazado por ambos bandos, en tierra de nadie donde antiguos enemigos dudaban de su conversión, y antiguos aliados lo consideraban un traidor. Fue en ese momento que apareció una figura crucial en la vida de Pablo: Bernabé. Bernabé era un cristiano respetado, conocido por su generosidad y discernimiento espiritual. Cuando Pablo llegó a Jerusalén e intentó unirse a los apóstoles, todos le tenían miedo. Pero Bernabé tomó a Pablo de la mano, lo condujo hasta los apóstoles y les contó cómo Jesús se le había aparecido en el camino, cómo nos había hablado y cómo en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. La aprobación de Bernabé fue como un sello de aprobación para Pablo. De repente se abrieron puertas, se forjaron relaciones, surgieron oportunidades. Todos necesitamos un Bernabé en nuestra vida. Alguien que crea en ti cuando dudas de ti mismo. Alguien que vea tu potencial cuando otros solo ven tu pasado. Alguien dispuesto a arriesgar su reputación para dar credibilidad a tu transformación. Pero Pablo no se durmió en los laureles. Sabía que su misión era mucho mayor que ser aceptado por los cristianos de Jerusalén. Jesús había dicho que sería enviado a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Era una misión global y necesitaba pensar estratégicamente cómo llevarla a cabo. La experiencia espiritual no le bastaba, necesitaba un plan de acción. Y eso es exactamente lo que Pablo desarrolló. Una estrategia misionera tan eficaz que sigue estudiándose y aplicándose hoy en día. En lugar de intentar alcanzar a todos a la vez, se centró en las principales ciudades del imperio romano. En lugar de trabajar solo, formó equipos. En lugar de solo predicar, fundó iglesias. En lugar de solo convertir, formó líderes. Pablo no pensaba como un evangelista común, pensaba como un conquistador espiritual. El primer viaje misionero de Pablo fue una aventura épica que duró unos 2 años y recorrió aproximadamente 1500 kilómetros. Acompañado por Bernabé y posteriormente por Juan Marcos, Pablo visitó Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En cada ciudad siguió un patrón estratégico. Primero fue a la sinagoga local, donde encontró personas ya familiarizadas con las escrituras del Antiguo Testamento, y luego se expandió a los gentiles interesados en asuntos espirituales. En Chipre, Pablo tuvo su primer enfrentamiento directo con las fuerzas espirituales de las tinieblas. Un mago llamado Elimas intentó impedir que el procónsul Sergio Paulo escuchara la palabra de Dios. Pablo, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente a Elimas y le dijo: «Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, lleno de engaño y maldad, ¿no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Ahora pues, mira, la mano del Señor está sobre ti, y quedarás ciego sin ver el sol por un tiempo». Al instante, Elimas quedó ciego, y el procónsul, al ver lo sucedido, creyó, asombrado por la enseñanza del Señor. En Antioquía de Pisidia, Pablo predicó un sermón magistral en la sinagoga, trazando la historia de Israel desde Egipto hasta Jesucristo. Su enfoque fue intelectualmente sólido, emocionalmente cautivador y espiritualmente poderoso. El resultado fue que casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra de Dios. Pero los líderes judíos, llenos de celos, comenzaron a contradecir a Pablo con blasfemias. Fue allí donde Pablo tomó una decisión histórica. Declaró: «Era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primero a ustedes. Pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles». Fue el momento de un gran cambio. El evangelio que se había ofrecido primero a los judíos, ahora sería llevado principalmente a los gentiles. Y los gentiles se regocijaron, glorificaron la palabra del Señor, y todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron. En Listra, Pablo sanó a un hombre cojo de nacimiento. La multitud quedó tan impresionada que comenzó a adorar a Pablo y Bernabé como dioses, llamando a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Pablo, horrorizado por la situación, se rasgó las vestiduras y exclamó: «Hombres, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres con pasiones similares a las suyas, y les instamos a que abandonen estas vanas prácticas y se vuelvan al Dios vivo». Fue una lección importante. El mensajero jamás puede reemplazar el mensaje. Pero la situación en Listra cambió drásticamente cuando llegaron judíos de Antioquía e Iconio,
y persuadieron a la multitud contra Pablo. La misma multitud que había intentado adorarlo como a un dios, ahora lo apedreaba y lo arrastraba fuera de la ciudad creyéndolo muerto. Pero cuando los discípulos lo rodearon, se levantó y entró de nuevo en la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé hacia Derbe. Esta experiencia en Listra le enseñó a Pablo algo fundamental sobre la naturaleza humana. Quienes te aplauden hoy pueden crucificarte mañana. La popularidad es volátil, la opinión pública es voluble, pero el propósito de Dios es inquebrantable. Pablo aprendió a no dejarse seducir por los elogios ni desanimarse por las críticas. Su aprobación provenía de una fuente superior. El segundo viaje misionero de Pablo fue aún más ambicioso, pues duró unos 3 años y recorrió más de 2.700 kilómetros. Esta vez lo acompañaron Silas y más tarde Timoteo, un joven líder que se convertiría en su discípulo más cercano. Visitaron las iglesias fundadas en el primer viaje y luego se expandieron a Macedonia y Grecia. En Filipos, Pablo y Silas fueron arrestados tras liberar a una joven esclava de un espíritu de minos absinos en adivinación. Sus amos, furiosos por haber perdido su fuente de ingresos, los acusaron de perturbar la ciudad. Los azotaron con varas y los arrojaron a la cárcel, con los pies encadenados en el cepo. Pero en lugar de lamentarse ni planear venganza, Pablo y Silas pasaron la noche cantando himnos a Dios. Alrededor de la medianoche, un gran terremoto sacudió la prisión hasta sus cimientos. Todas las puertas se abrieron de golpe y las ataduras de todos se soltaron. El carcelero despertó y, al ver abiertas las puertas, sacó su espada e intentó suicidarse, pensando que los presos habían escapado. Pero Pablo gritó a gran voz: «No te hagas ningún daño, estamos todos aquí». El carcelero pidió luces, saltó dentro y, temblando, se postró ante Pablo y Silas, preguntando: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». La respuesta fue sencilla y contundente: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». En Atenas, Pablo vivió una de las experiencias intelectualmente más desafiantes de su carrera. Se encontraba en el Areópago, el centro intelectual de la ciudad, rodeado de los filósofos más respetados de la época. Epicúreos y estoicos debatían con él. Algunos decían: «¿Qué quiere decir este charlatán?». Otros: «Parece predicador de dioses extraños». Pablo utilizó su educación superior para tender puentes con estos pensadores, llegando incluso a citar a poetas griegos para comunicar verdades espirituales. Su sermón en el Areópago es una obra maestra de contextualización cultural. Comenzó hablando del altar al Dios desconocido que había visto en la ciudad, declarando: «A quien adoráis sin conocerlo, esto os anuncio». Pablo demostró cómo conectar las verdades eternas con contextos culturales específicos, una habilidad esencial para cualquiera que busque influir en su entorno. En Corinto, Pablo pasó 18 meses construyendo una iglesia en una de las ciudades más corruptas del imperio. Corinto era conocida por su inmoralidad, avaricia y división social. Era tan difícil fundar una iglesia allí que surgió el dicho: «Es más fácil arrebatarle Corinto a un corintio que a un corintio a Corinto». Pero Pablo perseveró, trabajando como fabricante de tiendas durante el día y predicando por la noche. El tercer viaje misionero de Pablo se caracterizó por su profundidad más que por su alcance geográfico. Pasó 3 años en Éfeso, tiempo suficiente para impactar profundamente no solo la ciudad, sino toda la región de Asia. Su ministerio fue tan poderoso que incluso los pañuelos y delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y sus enfermedades los abandonaban, y los espíritus malignos se alejaban. En Éfeso, Pablo se enfrentó a la oposición organizada de los plateros que fabricaban altares de plata para la diosa Diana. Su líder, Demetrio, reunió a los artesanos y les dijo: «Hombres, ustedes saben que de este oficio obtenemos nuestra prosperidad. Y ven y oyen que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo has persuadido y apartado a una gran multitud, diciendo que los objetos hechos a mano no son dioses». La predicación de Pablo estaba impactando la economía pagana de la ciudad. El resultado fue un motín que duró 2 horas, con la multitud gritando: «Grande es Artemisa de los Efesios». Pablo quiso entrar al teatro para hablar con la gente, pero los discípulos no lo dejaron, temiendo por su seguridad. Fue una clara demostración de que el Evangelio no es solo una filosofía abstracta. Transforma,
culturas, desafía sistemas e incide en los intereses económicos. Pero quizás el aspecto más impresionante de los viajes misioneros de Pablo no fue su alcance geográfico ni el número de conversiones, fue su capacidad para desarrollar líderes locales y establecer sistemas sostenibles. Pablo no fundó iglesias que dependieran de su presencia, creó comunidades autónomas capaces de crecer y multiplicarse incluso en su ausencia. En cada ciudad, Pablo identificó a personas con potencial de liderazgo, invirtió tiempo y energía en capacitarlas. Nombró ancianos en cada iglesia, enseñándoles no solo doctrina, sino también administración, resolución de conflictos, cuidado pastoral y multiplicación. Fue un modelo de desarrollo de liderazgo que garantizó la continuidad y la sostenibilidad. Pablo también demostró una impresionante adaptabilidad cultural. Él mismo describió su estrategia. A los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos, a los que estaban bajo la ley, como uno bajo la ley, para ganar a los que estaban bajo la ley, a los que no estaban bajo la ley, como uno sin la ley, para ganar a los que no estaban bajo la ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos, para que por todos los medios salve a algunos. Esta flexibilidad estratégica no implicó comprometer los principios. Pablo nunca cambió su mensaje, solo cambió su metodología. El contenido era innegociable, el contexto adaptable. Pudo debatir con intelectuales en Atenas, trabajar con sus manos en Corinto, enfrentarse a magos en Éfeso y desarrollar líderes en cada ciudad que visitó. Pero Pablo sabía que fundar iglesias no bastaba. Era necesario nutrirlas, corregirlas, animarlas y guiarlas. Así que desarrolló una estrategia de comunicación revolucionaria para su época. Cartas detalladas enviadas a las iglesias que había fundado. Estas cartas no eran solo correspondencia personal. Eran documentos teológicos profundos que abordaban cuestiones prácticas de la vida cristiana. Cada carta de Pablo fue cuidadosamente estructurada para satisfacer las necesidades específicas de la iglesia a la que se dirigía. A los romanos, escribió un tratado teológico sistemático sobre la salvación. A los corintios, abordó problemas prácticos de división e inmoralidad. A los gálatas, defendió la libertad cristiana contra el legalismo. A los filipenses, enfatizó el gozo en medio del sufrimiento. Cada carta fue una obra maestra de comunicación contextualizada. Pero el ministerio de Pablo no fue un camino fácil por los caminos del Imperio Romano. Fue una constante sucesión de dificultades, persecuciones y sufrimiento físico y emocional que habrían destrozado a cualquier persona común. La lista de sus sufrimientos, registrada en 2 Corintios, parece un catálogo de horrores que desafiarían la resistencia de cualquier ser humano normal. 5 veces Pablo recibió 39 latigazos de los judíos. 39 latigazos era el máximo permitido por la ley judía, uno menos de 40 para evitar exceder el límite legal. Era un castigo brutal que dejaba la espalda en carne viva, causaba infección y podía ser mortal. Y Pablo experimentó esto 5 veces. 3 veces fue azotado con varas por los romanos, un castigo que le quebraba huesos y le desgarraba músculos. En una ocasión, lo apedrearon en Listra y lo dieron por muerto. Le lanzaron piedras pesadas hasta que creyeron haberlo matado. Mientras los discípulos se reunían alrededor de su cuerpo, aparentemente sin vida, Pablo, de alguna manera, se levantó y regresó a la ciudad. Fue una demostración sobrenatural de resistencia física y determinación espiritual. Pablo naufragó 3 veces, incluyendo una experiencia aterradora en la que pasó un día y una noche en alta mar. En la antigüedad, naufragar no solo era inconveniente, sino que a menudo era fatal. No había equipo de rescate, ni comunicación por radio, ni servicios de emergencia. Sobrevivir a un naufragio dependía de la suerte, la fuerza física y las ganas de vivir. Pablo sobrevivió 3. Además del sufrimiento físico extremo, Pablo enfrentó constantes peligros. Peligros de ríos donde los puentes eran escasos y cruzarlos era arriesgado. Peligros de ladrones que atacaban a los viajeros en caminos aislados. Peligros de sus propios compatriotas judíos que lo consideraban un traidor. Peligros de gentiles que lo veían como un perturbador de la paz. Peligros en la ciudad, donde las multitudes podían volverse violentas en un instante. Peligros en el desierto, donde el agua y la comida escaseaban. Pablo también sufrió constantes penurias, trabajo y fatiga frecuentes cuando tenía que ganarse la vida fabricando tiendas mientras predicaba, vigilias frecuentes cuando pasaba las noches en oración o cuidando a los nuevos conversos, hambre cuando no podía comprar comida, sed cuando no encontraba agua limpia, frío y desnudez cuando carecía de ropa adecuada para el clima o de los recursos para comprarla. Pero quizás el sufrimiento más profundo de Pablo no fue físico, sino emocional.
llevaba la carga de todas las iglesias. Constantemente recibía informes de problemas. Divisiones en Corinto, legalismo en Galacia, falsos maestros en Colosas, persecución en Tesalónica. Cada problema era un dolor en su corazón. Cada iglesia en crisis, una fuente de constante preocupación. Pablo también enfrentó la traición de sus allegados. Demas lo abandonó, pues amaba este mundo. Alejandro el calderero le causó muchos males. Incluso Pedro, el líder de los apóstoles, tuvo que ser confrontado públicamente cuando comenzó a discriminar a los cristianos gentiles. La soledad del liderazgo fue una realidad constante en la vida de Pablo. Y luego estaba lo que Pablo llamó un aguijón en la carne. Un problema personal por el que oró unas 3 veces, pidiéndole a Dios que lo quitara, pero no recibió respuesta. No sabemos exactamente qué era. Algunos sugieren problemas de visión, otros epilepsia y otros depresión. Lo que sí sabemos es que era algo que lo afligía constantemente y limitaba su eficacia ministerial. Pero la respuesta de Dios a Pablo sobre la espina en la carne revela algo fundamental sobre cómo lidió con el sufrimiento. Dios dijo: «Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». En lugar de quejarse o rebelarse, Pablo respondió: «Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí». Esta mentalidad transformó a Pablo de víctima a sintos y vencedor. En lugar de ver el sufrimiento como evidencia de que Dios lo había abandonado, lo vio como una oportunidad para experimentar más profundamente el poder de Dios. En lugar de permitir que el dolor lo amargara, permitió que lo hiciera madurar. En lugar de usar sus dificultades como excusa para rendirse, las transformó en credenciales de su autoridad espiritual. Pablo desarrolló una perspectiva eterna que lo ayudó a soportar los sufrimientos temporales. Escribió: «Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que será revelada en nosotros». Era como si tuviera una balanza donde colocaba los sufrimientos de esta vida por un lado y la gloria eterna por el otro. Y la gloria siempre los superaba. Esta perspectiva eterna no era escapismo ni negación de la realidad. Pablo sintió dolor, se desanimó y enfrentó la depresión, pero había aprendido a encontrar propósito en el sufrimiento, significado en la adversidad y crecimiento en las dificultades. Para él, cada cicatriz era una medalla, cada persecución un ascenso, cada problema una oportunidad de crecimiento. El ejemplo más dramático de la inquebrantable mentalidad de Pablo ocurrió durante su último viaje a Jerusalén. El profeta Agabo profetizó que Pablo sería arrestado si iba a la ciudad. Los discípulos le rogaron que no fuera, pero Pablo respondió: «¿Qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús». Y en efecto, Pablo fue arrestado en Jerusalén, falsamente acusado de profanar el templo. Durante el tumulto subsiguiente, la turba casi lo lincha. Los soldados romanos lo rescataron y lo llevaron a la fortaleza, donde pidió permiso para hablar al pueblo. Incluso frente a una turba sedienta de sangre, Pablo mantuvo la calma y predicó el evangelio. El encarcelamiento de Pablo en Jerusalén se convirtió en un proceso legal que duró años. Fue trasladado a Cesarea, donde permaneció 2 años en prisión en espera de juicio. Finalmente, ejerciendo su derecho como ciudadano romano, apeló al César y fue enviado a Roma. Durante el viaje por mar, sufrió otro naufragio, esta vez en medio de una tormenta tan violenta que durante 14 días no vieron ni el sol ni las estrellas. Pero incluso durante la tormenta, Pablo demostró un liderazgo extraordinario. Cuando todos habían perdido la esperanza, se puso de pie y dijo: «Hombres, les habría sido bueno obedecerme y no zarpar de Creta, para así evitar este problema y esta destrucción. Pero ahora les ruego que tengan buen ánimo, pues no habrá pérdida de ninguno de ustedes, sino solo del barco, porque esta misma noche el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo estuvo a mi lado y me dijo: no temas, Pablo, debes comparecer ante el César, y mira, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo». La profecía de Pablo se cumplió al pie de la letra. Las 276 personas a bordo sobrevivieron al naufragio y llegaron sanas y salvas a la isla de Malta, donde Pablo fue recibido como un héroe tras sanar al padre del jefe de la isla. Incluso como prisionero, Dios siguió usándolo para bendecir a la gente y difundir el evangelio. Al llegar finalmente a Roma, Pablo fue puesto bajo arresto domiciliario durante 2 años, pero esto no disminuyó su productividad ministerial. Recibía visitas con generosidad, predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca de Jesucristo con valentía. Sus cartas más profundas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, fueron escritas durante este periodo.
La prisión se convirtió en púlpito, los grilletes en credenciales, el cautiverio en libertad para impactar al mundo. El legado de Pablo es simplemente incalculable. Geográficamente, sus viajes misioneros establecieron el cristianismo en 3 continentes. Literalmente, sus 13 cartas constituyen el fundamento de la teología cristiana y siguen siendo estudiadas por millones de personas 2000 años después. Estructuralmente, el modelo de iglesia que desarrolló todavía se utiliza como estándar en denominaciones de todo el mundo. Culturalmente, Pablo derribó barreras que parecían infranqueables. Su declaración de que en Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, fue revolucionaria en una sociedad rígidamente estratificada. Elevó la condición de la mujer, humanizó la esclavitud y creó comunidades donde personas de diferentes razas, clases, sociales y géneros pudieran convivir en igualdad de condiciones. En el ámbito social, las iglesias que Pablo fundó se convirtieron en centros de transformación comunitaria. Cuidaban de huérfanos, apoyaban a viudas, visitaban a presos y ayudaban a los necesitados. Fue una revolución silenciosa que transformó las sociedades desde adentro, una persona a la vez. Intelectualmente, Pablo tendió puentes entre la filosofía griega, la religión judía y la fe cristiana, creando un marco teológico que satisfacía tanto el corazón como la mente. Las cartas de Pablo revelan principios de liderazgo que siguen vigentes hoy. Demostró claridad de propósito con su declaración: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. No era una persona dispersa que intentaba hacer 1000 cosas a la vez. Estaba completamente concentrado en su objetivo principal. Pablo también demostró adaptabilidad estratégica sin comprometer sus principios. Pudo debatir con filósofos en Atenas, trabajar con artesanos en Corinto, confrontar a líderes religiosos en Jerusalén y capacitar a jóvenes líderes en Éfeso. Cambió su enfoque según el contexto, pero nunca cambió su mensaje. La metodología era flexible, el mensaje fijo. Otra característica notable de Pablo era su mentalidad de abundancia. En lugar de envidiar a otros predicadores cuando triunfaban, se regocijaba. Escribió: si Cristo es predicado de todas las maneras, ya sea fingidamente o en verdad, me regocijo en ello y seguiré regocijándome. No estaba construyendo un imperio personal, estaba expandiendo el reino de Dios. Pablo también demostró liderazgo de servicio décadas antes de que el concepto se popularizara en la literatura de administración. Escribió: no buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo os fuimos una carga. Más bien, fuimos tiernos entre vosotros, como una nodriza que cría a sus hijos. Lideró con el ejemplo, no con la autoridad. Finalmente, Pablo pensó a largo plazo. No solo estaba edificando para su generación, estaba sembrando semillas para las generaciones futuras. Sus cartas fueron escritas para situaciones específicas, pero contenían principios universales. Sus iglesias estaban organizadas para funcionar sin su presencia. Sus discípulos fueron capacitados para capacitar a otros. Era un pensamiento sistémico aplicado al reino de Dios. El impacto histórico de Pablo es innegable. Los historiadores seculares lo reconocen como una de las figuras más influyentes de la historia de la humanidad. Sus ideas sobre la igualdad, la dignidad humana, la libertad de conciencia y la responsabilidad social moldearon la civilización occidental. Se fundaron universidades basadas en sus principios educativos. Se construyeron hospitales inspirados en su atención a los necesitados. Se crearon leyes que reflejaban su visión de la justicia. Pero quizás el aspecto más impresionante del legado de Pablo es su demostración práctica de que la transformación radical es posible. Demostró que, sin importar cuán desviada se haya estado una persona, cuán lejos se haya ido en la dirección equivocada, cuán graves hayan sido sus errores, si Dios pudo transformar a Saulo, el perseguidor, en Pablo, el evangelista, entonces ninguna vida está tan perdida que no pueda ser rescatada. La historia de Pablo enseña que Dios se especializa en imposibilidades. Toma a personas quebrantadas y las hace útiles. Toma talentos mal dirigidos y los redirige. Toma experiencias dolorosas y las transforma en ministerios poderosos. Lo que parece descalificación en manos de Dios se convierte en calificación. Lo que parece el final de una carrera se convierte en el comienzo de una vocación. Pablo también demostró que un propósito claro vence un pasado oscuro. Cuando dijo: olvidando ciertamente lo que queda atrás, no negaba su pasado ni fingía que no había sucedido. Se negaba a dejar que el pasado determinara el futuro. Había aprendido que no puedes cambiar lo que hiciste ayer, pero sí puedes elegir lo que harás hoy. La mentalidad de Pablo sobre el sufrimiento también ofrece lecciones prácticas para la actualidad.
No veía la adversidad como evidencia de fracaso, sino como un factor formativo. No permitió que las circunstancias externas determinaran su estado interior. Descubrió la diferencia entre capear las tormentas y dejarse vencer por ellas. La tormenta puede mojarte, pero no tiene por qué ahogarte. Paulo demostró que el verdadero impacto proviene de los sistemas, no solo del esfuerzo individual. No intentó hacerlo todo solo. Formó equipos, capacitó líderes, creó estructuras y estableció procesos. Comprendió que para generar un cambio duradero es necesario construir algo más grande que uno mismo. El legado no es lo que uno hace, sino lo que empodera a otros para que sigan haciendo cuando ya no está. La estrategia comunicativa de Pablo también ofrece principios atemporales. Sus cartas eran profundas pero prácticas, teológicas pero aplicables, universales pero contextualizadas. Sabía conectar las verdades eternas con las situaciones temporales. Dominaba el arte de ser relevante sin ser superficial, contemporáneo sin ser transigente. Finalmente, Pablo demostró que la mentoría transforma destinos. Bernabé lo mentorizó cuando nadie más creía en él. Pablo mentorizó a Timoteo, Tito, Lucas y a decenas de otros líderes. Comprendió que la verdadera influencia no proviene de cuántas personas impactas directamente, sino de cuántas empoderas para impactar a otros. Es la multiplicación exponencial aplicada al desarrollo humano. Hoy, más de 2000 años después, los principios que aplicó Pablo siguen transformando vidas en todo el mundo. Quienes se sienten demasiado perdidos para empezar de cero encuentran esperanza en su historia. Los líderes que enfrentan la adversidad encuentran inspiración en su resiliencia. Los emprendedores que construyen organizaciones estudian sus métodos de trabajo en equipo y creación de sistemas. La vida de Paulo demuestra que no hay situaciones irreversibles, personas irrecuperables, ni pasados insuperables. Si sientes que has cometido demasiados errores, has herido a demasiada gente o has perdido demasiadas oportunidades, la historia de este hombre te dice a gritos: aún hay tiempo, aún hay esperanza, aún hay un propósito por descubrir. Pablo empezó como destructor y terminó como constructor. Empezó sembrando miedo y terminó sembrando esperanza. Empezó separando familias y terminó uniendo a personas de todas las razas y clases sociales. Empezó sirviendo a la religión y terminó sirviendo a las relaciones. La transformación fue tan completa que es imposible reconocer al segundo hombre en el primero. Y si Dios hizo esto con Pablo, puede hacerlo contigo. No importa dónde estés hoy, qué hiciste ayer, ni cómo te vean los demás. Dios ve potencial donde otros ven problemas, posibilidad donde otros ven imposibilidad, futuro donde otros ven fracaso. Tu historia puede dar un giro tan dramático como la de Pablo. El primer paso es reconocer que necesitas una transformación. Pablo solo cambió después de admitir que estaba en el camino equivocado. El orgullo impide la transformación. La humildad la hace posible. El segundo paso es permitir que Dios deconstruya tu vida anterior para construir una nueva. Pablo pasó 3 años en el desierto reconstruyéndose. La verdadera transformación lleva tiempo y requiere paciencia. El Sintición. Tercer paso es aceptar que necesitarás mentores y que tendrás que ser mentor de otros. Nadie se transforma solo, nadie permanece transformado en aislamiento. Pablo tuvo a Bernabé. Tú necesitas encontrar el tuyo. Pablo formó a Timoteo. Tú necesitas formar al tuyo. La transformación personal que no se convierte en transformación social está incompleta. El cuarto paso es desarrollar una perspectiva eterna que te permita soportar el sufrimiento temporal. Pablo soportó palizas, encarcelamientos, naufragios y traiciones porque vio más allá de las circunstancias inmediatas. Sabía que estaba construyendo algo eterno con materiales temporales. Cuando tienes una causa mayor que tú mismo, puedes soportar un dolor mayor del que imaginabas. El quinto paso es crear sistemas sostenibles que multipliquen su impacto. Pablo no se conformó con predicar a multitudes, fundó iglesias que fundarían otras iglesias. No se conformó con tener discípulos, formó líderes que formarían a otros líderes. Pensaba en generaciones, no solo en momentos. La historia de Pablo termina abruptamente en el registro bíblico, pero su impacto continúa multiplicándose hoy. Cada persona que encuentra esperanza en el mensaje que predicó, cada líder que aplica los principios que enseñó, cada vida transformada por el evangelio que predicó, es una extensión de su legado. Vives un momento único en la historia, con oportunidades que Paul nunca tuvo. Tienes acceso a tecnología que puede amplificar tu voz ante millones de
Personas, vives en una sociedad que valora las segundas oportunidades, las terceras oportunidades, todas las que sean necesarias. Cuentas con recursos educativos, financieros y relacionales que pueden acelerar tu transformación. La pregunta no es si puedes ser transformado como Pablo. La pregunta es si quieres ser transformado como Pablo. La pregunta no es si Dios puede usar tu vida de maneras extraordinarias. La pregunta es si permitirás que Dios use tu vida de maneras extraordinarias. Pregunta no es si puedes dejar un legado que trascienda tu existencia. La pregunta es si elegirás vivir de una manera que deje un legado que trascienda tu existencia. Pablo demostró que la magnitud de tu transformación determina la magnitud de tu impacto. Él se transformó radicalmente e impactó al mundo radicalmente. No se conformó con cambios superficiales, ni fue una mera influencia superficial. Alcanzó las profundidades de la experiencia transformadora y como resultado, alcanzó la cima de la influencia histórica. Tu vida puede ser el siguiente capítulo de esta historia de transformación. Tus errores pueden convertirse en tu mensaje. Tus heridas pueden ser tu fuente de sanación para otros. Tu experiencia de empezar de nuevo puede ser esperanza para quienes la han perdido. El mismo Dios que transformó a Saulo en Pablo espera transformarte en la mejor versión de ti mismo. El camino a Damasco sigue abierto. El encuentro con Jesús aún está disponible. La transformación radical aún es posible. La pregunta es, ¿seguirás caminando en la dirección equivocada o permitirás que una luz más brillante que el sol te ciegue el viejo camino y te abra los ojos a uno completamente nuevo? Pablo eligió la transformación y cambió el mundo. La decisión ahora es tuya. Y si decides seguir su ejemplo, no lo dudes. Tu vida también puede convertirse en prueba irrefutable de que no hay pasado que Dios no pueda redimir, ninguna vida que no pueda reconstruir, ninguna persona que esté demasiado lejos del alcance de su gracia transformadora. Si esta historia te conmovió, si sentiste que algo más te espera, si quieres descubrir cómo aplicar los principios de transformación de Pablo en tu vida, deja un comentario abajo diciéndonos qué parte te impactó más. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos, donde seguiremos explorando historias de personas que han demostrado que la transformación radical no solo es posible, sino que es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Tu camino hacia la transformación puede comenzar hoy. La pregunta es, ¿estás listo?